Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy me gustaría que abordáramos un artículo en donde se trata de uno de los problemas que es muy común en la consulta. Aquellos pacientes que presentan de manera conjunta tanto gota como nefrolitiasis y que además pueden llegar a presentar diabetes. No es algo muy recurrente, es algo muy común y que suele ser un verdadero desafío clínico. Es un escenario al que nos vamos a enfrentar de manera muy frecuente y la verdad muy complejo. Y este estudio, que es de la revista BMJ, que se publicó en 2024, plantea una pregunta muy crucial y específica. ¿Podrían los inhibidores de los SGLT2, además de obviamente todos los beneficios y todas las bondades que ya se han encontrado con estos fármacos, además proteger contra la recurrencia de cálculos renales? Entonces, eso es lo que aborda este artículo, es lo que aborda este estudio y me pareció que era interesante que lo revisáramos. Entonces, de ahí viene el título de la plática, menos nefrolitiasis con SGLT2. Pues bueno, a manera de introducción, como ya les había comentado, entonces la nefrolitiasis y la gota son dos condiciones que son muy frecuentes, que son dolorosas y que son recurrentes. Y que están aumentando de una manera muy importante. Con números de Estados Unidos, por lo menos la prevalencia de los cálculos renales o de la nefrolitiasis está triplicando en las últimas décadas. Esto obviamente porque ha crecido la obesidad, porque hay muchos más pacientes con diabetes tipo 2, porque hay síndrome metabólico y todas estas condiciones están llevando todavía a más complicaciones. Urosepsis, hipertensión, daño renal permanente, entonces sigue siendo un problema de vital importancia. Lejos de reducir la cantidad de pacientes con esta condición, como es la nefrolitiasis, va en aumento. Y la gota no se queda atrás. La gota en números en Estados Unidos se reportan casi 12 millones de pacientes con esta condición. Y la gota por sí sola es un factor independiente para la formación de cálculos, obviamente de los cálculos de ácido úrico. Y en la diabetes tipo 2 también constituye un riesgo para la producción de los cálculos. Entonces, los SGLT2, hay muchos estudios, muchos artículos, de hecho es lo que los he estado presentando en mi canal, si no los han visto, los invito a que vean sobre las diferentes bondades que los SGLT2 están teniendo en diferentes patologías, sobre todo en los diabéticos tipo 2, pero aparte de la cardioprotección, del control metabólico, de la protección renal, también se están encontrando algunos beneficios extra. Entre ellos, reducir el ácido úrico sérico, aumentar la diuresis osmótica y provocar uricosuria pudieran influir en la disminución del riesgo de litiasis. Ya tengo un estudio previamente analizado en mi canal, que es este específicamente, tendrá unos 10, 11 meses que lo subí a mi canal, que nos habla específicamente sobre la reducción de litiasis renal en la diabetes tipo 2. El artículo que revisé en esa ocasión es un estudio en donde los inhibidores de SGLT2 y el riesgo de nefrolitiasis, qué tanto se mejoraban con el uso de estos fármacos. Es un artículo del JAMA, del Internal Medicine del 2024. Y finalmente, o la conclusión a lo que llegaron los autores de ese artículo en particular, comentan que, y se los leo de manera textual, estos hallazgos sugieren que en adultos con diabetes tipo 2 el uso de inhibidores de SGLT2 pueden reducir el riesgo de nefrolitiasis en comparación con los inhibidores del receptor GLP-1 o los DPP-4 y podría ayudar a fundamentar la toma de decisiones al prescribir agentes reductores de glucosa a pacientes que pueden estar en riesgo de desarrollar nefrolitiasis. Entonces, además de todos los beneficios que ya están encontrando con estos fármacos, se está empezando a generar cada vez más evidencia acerca de los beneficios y las bondades ahora en esta población en particular. Pacientes con nefrolitiasis, sobre todo en aquellos pacientes para prevención secundaria y también en la cuestión de gota. Entonces, se están acumulando cada vez más estudios, más información sobre los beneficios de estos medicamentos. Y entonces viene este estudio. Este estudio es de finales del 2024, octubre del 2024, en la revista BMJ, y que se denominó Eficacia comparativa de los inhibidores de cotransportador de sodio glucosa tipo 2 para la nefrolitiasis recurrente en pacientes con nefrolitiasis o gota preexistentes. Es un estudio de emulación de ensayos clínicos. Ahorita vamos a revisar a qué demonios se refieren con emulación de ensayos clínicos. Pero bueno, es un estudio observacional que está basado o los datos los obtuvieron de una base de datos muy importantes canadiense y donde se identificaron a 20,000 adultos con diabetes y antecedentes de nefrolitiasis que iniciaron tratamiento con SGLT2 o con GLP-1. Estos datos se obtuvieron del periodo de entre 2014 y 2022 y la finalidad del estudio fue comparar la recurrencia de nefrolitiasis entre el uso de SGLT2 versus un comparador activo, es decir, compararlo con otro medicamento en lugar de contra placebo. Vamos a ver cómo es la metodología.
Eh, ¿A qué se refieren con esto de emulación de un ensayo clínico? Sabemos que el estándar de oro, el gold estándar de los estudios o de los ensayos son aquellos estudios aleatorizados y controlados. Son los que tienen un poder estadístico mucho mayor y que tienen una evidencia científica mucho más robusta y pesada. Entonces, imagina que quieres comparar un fármaco, como en este caso, un inhibidor de SGLT2, y ver si realmente reduce los cálculos renales. Entonces, lo ideal sería hacer un ensayo clínico aleatorizado, ¿no? Para que tuviéramos los datos con mucho mayor fundamento. Sin embargo, muchos de los casos, pues no se puede realizar este tipo de estudio por diversas cuestiones, ¿no? Por razones éticas, por razones logísticas, por razones económicas. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, lo que hacen este tipo de investigadores es utilizar un enfoque de Hernán y Robbins. Eso quiere decir que utilizan datos observacionales reales, es decir, toman los datos que ya están establecidos en un expediente o que están establecidos en una base de datos como esta de Canadá, en donde sacan los datos de historias clínicas, de recetas, de notas, de hospitalizaciones y los analizan como si estuvieran haciendo un ensayo clínico. Entonces, a esto es a lo que se le conoce como una emulación del ensayo clínico. ¿Cómo van a lograr realizar esta emulación del ensayo clínico? Número uno, hacen un diseño virtual del ensayo. O sea, se define qué sería el estudio aleatorizado ideal. ¿Quiénes son los pacientes? ¿Qué tratamientos se compararían? ¿Cuál sería el desenlace? ¿Cuánto tiempo les darían seguimiento? Y ya que te hayan puesto todas esas preguntas sobre la mesa y que las hayan respondido, entonces ahora sí van a seleccionar pacientes reales. Y me refiero a pacientes reales, son aquellos pacientes que ya tienen los datos en una base de datos, en una historia clínica, pues. Entonces se buscan estos pacientes en estas bases de datos que cumplen con estos criterios, es decir, como por ejemplo en este caso diabéticos con litiasis que iniciaron SGLT2 o que iniciaron un GLP-1. Ya que agarraste a toda tu población y a todos tus pacientes que cumplen estos criterios, entonces ahora sí vas a simular una aleatorización. O sea, como los pacientes no pueden ser asignados al azar, como en el estudio aleatorizado, controlado, no se pueden aleatorizar, se utilizan ciertas técnicas estadísticas que ahorita más adelante vamos a ver, como el propensity score o el peso de probabilidad inversa, para tratar de equilibrar los grupos, o sea, que sean exactamente igual el grupo, por ejemplo, de SGLT2 y el grupo del GLP-1, y tratar de reducir así los sesgos. Y después se analiza como si fuera un estudio aleatorizado, o sea, se comparan los desenlaces. Por ejemplo, en este caso, la recurrencia de los cálculos entre ambos grupos, entre el grupo del SGLT2 y el grupo de GLP-1. Y esto se ajusta por múltiples factores de confusión para todavía reducir más el sesgo. Ustedes se preguntarán, pues, ¿por qué se complican tanto la vida? ¿No? ¿Por qué no hacen un estudio retrospectivo, observacional y se acabó? Pues porque pues nos permite obtener evidencia que ya está establecida, una evidencia causal que es confiable porque ya está en una base de datos, porque ya está en una historia clínica, porque ya están en notas de hospitalización y que son datos del mundo real. O sea, sin necesidad de esperar pues años por un ensayo clínico, porque sabemos que un ensayo clínico aleatorizado, controlado, pues se lleva varios años en llevarse a cabo. Aquí ya tienes todos los datos, aquí ya está todo plasmado en una base de datos, en un historial clínico. Entonces, los resultados los obtienes pues mucho más rápido. Y es muy valioso para la toma de decisiones clínicas cotidianas, como por ejemplo en este caso, si tenemos un paciente con diabetes, con gota, con antecedente de nefrolitiasis y le tienes que iniciar un nuevo fármaco o tienes que cambiar el medicamento, o si le quieres cambiar el medicamento, pues ¿cuál será la mejor opción? Le cambias, o sea, a lo mejor lo tienes solamente con metformina en una monoterapia, el paciente está descontrolado y tiene todas estas comorbilidades, pues ¿cuál será la mejor opción? ¿Le inicio un SGLT2? ¿Le inicio un GLP-1? ¿Le inicio un DPP-4? ¿Le inicio insulina? ¿Cuál sería la mejor opción para este paciente? Entonces, este tipo de estudios nos ayuda a tomar la decisión correcta de acuerdo a esa población en específico, ¿no? Entonces, pues bueno, esta base de datos es una base de datos brutal, tiene casi 5 millones de personas en esta base de datos. Entonces, ya se imaginarán todos los datos que se pueden obtener en esa base de datos. Y pues bueno, se incluyeron 4 grupos: pacientes con nefrolitiasis previa, el segundo con nefrolitiasis y gota, el tercero con nefrolitiasis sin gota y el cuarto sin nefrolitiasis, sin antecedente de nefrolitiasis. Y el objetivo principal, el desenlace principal que los autores estaban buscando era la recurrencia de cálculos.
Es decir, qué grupo, si estaban utilizando los ejes GLT2 o lo que estaban utilizando GLP1, tienen mayor recurrencia de cálculos. Y esto lo identificaban por medio de visitas a urgencias, hospitalizaciones o consultas con el diagnóstico activo de nefrolitis, es decir, como el CIE-10, buscaban ese CIE-10 en los expedientes. Y hubo un subgrupo donde se analizó la gota, es decir, la recurrencia de los ataques de gota, que también vamos a ver ahorita los resultados. Y para evitar los sesgos se aplicaron ciertas técnicas estadísticas como el puntaje de propensión, que ya lo he platicado en alguna otra plática, pero es como calcular, ¿cómo lo puedo decir? Como calcular la probabilidad de que una persona reciba un tratamiento de acuerdo a las características que tiene el propio paciente. Por ejemplo, imagina que tienes dos pacientes con diabetes. Uno tiene gota, hipertensión y obesidad y el otro pues nada más tiene diabetes, no tiene ninguna de las otras comorbilidades. Entonces el primer paciente que tiene todas las comorbilidades pues tiene muchas más posibilidades de que se le asigne un SGLT2. Entonces el Propensity Score, esta herramienta estadística, estima esa probabilidad con base a diferentes variables, o sea, no solamente estas comorbilidades. Toma en cuenta estas comorbilidades, pero también la edad, el sexo, etcétera, etcétera, varias variables. Y luego se usa este puntaje para emparejar o ponderar los grupos, haciendo que sean lo más comparables posibles. Por ejemplo, digamos que este paciente tiene un propensity score de 10, digamos, por decir, y está tomando ese GLT2, se le va a emparejar y se le va a comparar con otro paciente que tenga el mismo puntaje de propensión en el grupo de GLP1. Y entonces va a ser una comparación lo más justa posible. Y número dos, se utiliza una estadística o una herramienta estadística que se llama peso de probabilidad inversa, que en Estados Unidos o en las siglas en inglés lo van a encontrar en los estudios como IPTW. Esta también es una técnica como que reajusta el peso estadístico de cada paciente de acuerdo a la herramienta estadística previa que ya les comenté, al Propensity Score. Por ejemplo, cada paciente va a tener como una fichita con su peso estadístico. Si un paciente tiene baja probabilidad de recibir el tratamiento que recibió, se le da más peso porque es raro y es valioso. Si tenía alta posibilidad de que se le diera ese fármaco, pues tiene menos peso. Entonces, estas herramientas lo que buscan es tratar de equilibrar a los grupos lo mejor que sea posible y pues se comparan entonces los desenlaces con diferentes medidas epidemiológicas como son las que les estoy poniendo en la diapositiva. Número 1, tasa de incidencia, es decir, el número de eventos por cada 1,000 personas año. Se busca la diferencia absoluta de tasas, es decir, cuántos eventos se evitaron por cada 1,000 personas año. Se mide el RR, que es la razón de tasas si lo traducimos, es cuántas veces más o menos frecuente fue el evento en un grupo en específico. El HR, que es el hazard ratio, que es el riesgo relativo de presentar este evento en el transcurso del tiempo, y finalmente el NNT, que es el número necesario a tratar, es decir, cuántos pacientes hay que tratar con dicho fármaco o con este fármaco para evitar, por ejemplo, la recurrencia de nefrolitiasis. Por ejemplo, si el NNT es de 10, significa que por cada 10 pacientes tratados con determinado fármaco, por ejemplo, aquí con el SGLT2 en lugar del GLP1, se necesitan tratar a 10 pacientes para evitar un caso de nefrolitiasis recurrente. Entonces, son todas estas herramientas estadísticas para ver realmente qué grupo de pacientes tienen una menor recurrencia de nefrolitiasis y en el subgrupo de ataques de gota. ¿Vale? Entonces, de los 5 millones de pacientes que se tienen en esta base de datos, se incluyeron entonces a 20,146 pacientes, que la verdad es un número bastante considerable, con diabetes tipo 2 y con antecedentes de nefrolitiasis. 14,400 iniciaron SGLT2 y 5,746 GLP1. 22% tenía gota recurrente, 63% fueron hombres y la edad promedio de los participantes fue de 63 años. Y ahora sí viene lo interesante. ¿Qué onda con lo de la reducción de la nefrolitiasis recurrente? Después del ajuste, el IPTW, esta herramienta estadística que les estoy comentando para tratar de disminuir los sesgos y que la comparación fuera lo más justa posible, se encontró que los SGLT2 tienen una incidencia de 105.3 eventos por 1,000 personas año en comparación de 156.4 eventos por 1,000 personas año de los pacientes que utilizaron GLP-1. Son casi 50 casos menos en aquellos pacientes que utilizaron SGLT2 en comparación con GLP-1. Y el RR, el Red Radio, es de 0.67, es decir, se interpreta como que hay una reducción relativa del 33% en la tasa de eventos cuando se trata
o cuando se da tratamiento con SGLT2. Es decir, una tercera parte de reducción. ¿Qué significan estos términos clínicos? ¿Qué significa RR? O sea, ¿de qué nos sirve? Ya los había comentado en alguna otra plática, pero se los repito. Entre dos grupos durante un periodo de tiempo, que en este caso fue un año, un RR de 1 indica que ambos grupos tienen la misma tasa de eventos, es decir, no hay un cambio, no hay diferencias. Si el RR es menor a 1, indica que el grupo tratado, o sea, en este caso el SGLT2, tiene menos eventos que el grupo a comparar, que es con el GLP-1. Si el RR es más de 1, indicaría más eventos en el grupo de SGLT2. Entonces, como se nos da un número de 0.67 con un intervalo de confianza, que son los números que están entre paréntesis de 0.57 a 0.79, significa que tiene un efecto protector, es decir, que hay menos recurrencia de estos eventos de nefrolitiasis en comparación con los GLP-1. La diferencia de tasas ajustadas fue de menos 51, ¿no? Que es la tasa, como vimos, de ese GLP-2 es de 105 y la del GLP-1 fue de 156. La diferencia entre estos dos entonces es de menos 51, con un intervalo de confianza de menos 63 a menos 40. Esto quiere decir que más o menos por cada 1000 pacientes, como los del estudio tratados durante un año con ese GLP-2 en lugar de GLP-1, podríamos esperar evitar aproximadamente 51 episodios de recurrencia de cálculos. Es un número bastante considerable. Y eso nos lleva directamente al famoso número necesario a tratar, o el NNT, el cual fue de 20, con un intervalo de confianza del 95% de 16 a 25. O sea que necesitaríamos tratar a 20 pacientes con un SGLT2 en lugar de GLP-1 para evitar un evento de nefrolitiasis recurrente al paso de un año, ¿no? Entonces, los estudios están a favor, o por lo menos en este estudio está a favor de la utilización de los SGLT2 para disminuir el riesgo de recurrencia de nefrolitiasis. Se hizo análisis por subgrupos y obviamente por sensibilidad, y los resultados se mantuvieron consistentes. En el subgrupo en donde solo se utilizó empaglifosina, se mantuvieron los resultados. Cuando se comparó contra el DPP-4, porque se acuerdan que había un subgrupo que se comparaba con DPP-4 en lugar de GLP-1, también se mantuvieron los resultados. Cuando solamente se dio seguimiento a un año, se mantuvo el resultado. E incluso cuando se comparó con aquellos pacientes que seguían con monoterapia con metformina, los resultados se mantuvieron. Pero aquí viene un dato muy importante. Hubo un subgrupo en particular que tuvo mucho mejor beneficio. O sea, si lo medimos por diferencia de tasas, fue dramáticamente mayor en pacientes que habían tenido un evento de nefrolitiasis muy reciente. O sea, y muy reciente nos referimos a 12 meses antes de que se había iniciado el fármaco, que se había iniciado el análisis. La diferencia de tasas ajustadas se disparó a ojo. O sea, chequen este número, menos 219 eventos por 1000 personas año. Es una barbaridad. Y el NNT, o sea, de este grupo de riesgo a tratar, fue de solo 5. En comparación del previo que habíamos visto que se necesitaban 20 pacientes, en este solamente se necesitan 5, con un intervalo de confianza de 4 a 6. O sea, tratar solo a 5 pacientes con nefrolitiasis activa reciente en menos de un año con un SGLT2 en lugar de un GLP-1 durante un año podría prevenir una recurrencia. Este fue el subgrupo que tuvo mucho mayor beneficio cuando la nefrolitiasis fue muy reciente, cuando tiene menos de un año de que el paciente presentó nefrolitiasis, iniciar un SGLT2 puede evitar la recurrencia de una nefrolitiasis de una manera muy importante. Pero hubo otro subgrupo, como les había comentado, que fue analizar a los pacientes con gota. Todos los pacientes que se analizaron, 4.409 pacientes tenían gota y que habían iniciado SGLT2 o GLP-1. El SGLT2 redujo de manera considerable la litiasis recurrente. Tiene un RR o un rate radio de 0.67 con un NNT de 19, es decir, 19 personas a tratar para disminuir un ataque de gota. Y en cuanto a los... No, perdón, me estoy confundiendo. Estos números son de aquellos pacientes que tienen diabetes, gota y nefrolitiasis y se disminuyeron la incidencia de nefrolitiasis en estas características, 0.67 de RR con 19 NNT. Pero en cuanto a la recurrencia de gota, es decir, que presentaran menos episodios de gota, hubo una mejoría notable con SGLT2 con un RR de 0.72 y un NNT de menos 16, es decir, fue mucho mejor en el grupo de SGLT2 para evitar
los ataques de gota. Y los resultados comparados con los DPP-4 fueron igual de buenos para el SGLT2, tanto para disminuir la incidencia de nefrolitiasis en estos pacientes con diabetes, gota y nefrolitiasis previa, como para también reducir los ataques agudos de gota, 0.65 con -21. Entonces, hicieron también un análisis en una corte enorme de más de 150,000 pacientes sin historial de cálculos al inicio, es decir, que no habían presentado nunca casos de nefrolitiasis y miraron si prevenían el primer cálculo. O sea, este análisis, este subgrupo fue para analizar o para poder ver si el SGLT2 sirve como prevención primaria. Los datos que vimos previamente son para prevención secundaria, o sea, pacientes que ya tuvieron nefrolitiasis, pero este análisis fue para ver si se podía utilizar como prevención primaria. Y encontraron que incluso en esta población sin antecedentes, iniciar SGLT2 se asoció con un menor riesgo de desarrollar un primer cálculo renal en comparación con los GLP-1. En las SGLT2 fueron 7.4 eventos por 1,000 personas año, en el GLP-1 12.8, con una diferencia de tasas de 0.58, la verdad es que 42% menos riesgos de litiasis incidente, bastante bien. Entonces, ¿por qué funcionan? Algo que comentan en la discusión los autores era por qué funcionan los SGLT2 para prevenir los cálculos renales. Y postulan varios mecanismos, lo más probable es que sea una combinación de todos los mecanismos que nos proponen, pero quizá el más obvio sea el aumento de volumen urinario. Sabemos, obviamente, que estos medicamentos, al causar glucosuria, hacen que la glucosa arrastre agua, obviamente por ósmosis, y esto provoca una mayor diuresis. Una orina diluida pues disminuye la concentración de sustancias que forman los cálculos, como por ejemplo el calcio, el oxalato, el ácido úrico, y hace más difícil que se precipiten. Sin embargo, sí es importante comentar que pues, este efecto diurético por lo general lo vemos al principio, cuando iniciamos estos tratamientos y quizá no se mantienen tanto a largo plazo, pero la dilución siempre ayuda. Ahora también nos comentan otro mecanismo que pudiera estar jugando un papel importante, que es el pH urinario. Es otro mecanismo potencial que pudiera llegar a ser muy relevante. Estudios sugieren que algunos medicamentos, algunos SGLT2 como la empaglifosina y la dapaglifosina, podrían aumentar el pH de la orina, o sea, hacerla menos ácida. Se cree que podría hacerlo por dos mecanismos principalmente. Uno, inhibiendo un transportador en el túbulo renal llamado NH3, o quizá la segunda forma que pudiera llegar a hacerlo sería aumentando la excreción de citrato y bicarbonato, que son pues, alcalinizantes naturales. Y un pH urinario más alto, o sea, más alcalino, pues es bueno porque aumenta muchísimo la solubilidad del ácido úrico. Al provocar esto, pues dificulta la formación de estos cálculos que son precisamente muy comunes en aquellos pacientes que tienen diabetes y gota. Sin embargo, y hay algo que también nos comentan dentro de la discusión del artículo, es que también hay estudios, por ejemplo, con un fármaco muy específico como la canaglifosina, que han sugerido que en lugar de volver más alcalina la orina, al contrario, la vuelven más ácida. Y esto pues podría provocar pues mayor producción de cálculos. Entonces, no está muy bien definido por cada uno de los fármacos de SGLT2. No se puede generalizar estos mecanismos a todos los medicamentos SGLT2, pero por lo menos sí se ha demostrado con empaglifosina y dapaglifosina. Y finalmente nos queda el efecto sobre el ácido úrico, que ya conocíamos, aumenta su excreción por la orina, es uricosúrico. Sin embargo, pues esto es un poco paradójico, o sea, aumentar el ácido úrico en la orina no debería en teoría aumentar el riesgo de mayor cálculos de ácido úrico. Y pues sí, parece un poco contradictorio, pero quizás los efectos que ya les comenté, como por ejemplo el incremento en la uresis, una mayor dilución, incrementar el pH, pues sean beneficios mucho más pesados que el efecto uricosúrico que tiene el fármaco. Siguen siendo teorías, siguen siendo cuestiones obviamente no demostradas, pero que pudieran llegar a explicar por qué específicamente los SGLT2 pudieran llegar a tener este efecto como preventivo o para disminuir la recurrencia de la formación de cálculos renales. Entonces todavía está ahí como al aire qué es lo que está sucediendo en estos pacientes, pero parece tener mucha lógica lo que nos comentan los autores. Pero ¿cuáles son las conclusiones de estos pacientes, en estos pacientes? Se los leo
de manera textual. Los beneficios asociados con el inhibidor de SGLT2 para pacientes con nefrolitiasis en estas simulaciones de ensayos clínicos sugieren que podría ser un complemento útil a los tratamientos actuales para controlar simultáneamente la recurrencia de la nefrolitiasis y las comorbilidades, incluida la gota. Entonces, a manera de opinión personal, este estudio publicado en el BMJ no tiene mucho, octubre del 2024, pues tiene, la verdad que tiene evidencia sólida y, ¿verdad? Y clínicamente relevante sobre la utilización de los SGLT2 en este grupo de pacientes específicamente, pacientes con nefrolitiasis, diabetes tipo 2 y con gota. Tiene muchos beneficios, tiene muchas fortalezas este estudio, también tiene muchas limitaciones, pero quizás las fortalezas más importantes de este estudio fue, número uno, la emulación en un ensayo clínico, que obviamente no se puede comparar con un ensayo clínico propiamente dicho, pero hacen todo lo posible porque sea lo más parecido. Que se compara contra un medicamento activo, o sea, no se compara contra placebo, se utilizan bases de datos del mundo real, se utilizan herramientas estadísticas para reducir el sesgo lo más que sea posible y que se mantengan y sean consistentes estos resultados. Tienen varias limitaciones como subestimar algunos eventos no atendidos médicamente. Hay algunos datos de laboratorio que no nos proporcionan, como por ejemplo los niveles de ácido úrico de cada paciente, los niveles de hemoglobina glucosilada de cada paciente. No se nos habla sobre su índice de masa corporal, ¿no? Habrá que ver que estos resultados no se pueden extrapolar a los pacientes que no tienen diabetes mellitus tipo 2 ni estas comorbilidades, sino que se tendrán que hacer estudios en otras poblaciones, pero o sea, específicamente solamente en estos pacientes diabéticos con gota y con nefrolitiasis, ¿no? Serían los beneficiados. Sin embargo, pues me parece que es un estudio que nos aporta datos muy interesantes y en donde hoy en día pacientes con diabetes y nefrolitiasis es cada vez más frecuente. Este estudio nos invita a pensar nuestras decisiones terapéuticas. No solamente se trata de controlar la glucosa, sino de elegir el fármaco con el que tenga mayores beneficios con diferentes escenarios clínicos en los pacientes. Entonces, la verdad es que es un muy buen estudio, te pone a pensar, es un beneficio más que se agrega a todos los que ya conocemos de los SGLT2, los beneficios cardíacos, los beneficios renales, los beneficios metabólicos y ahora los beneficios en nefrolitiasis, incluso en los ataques agudos de gota. Es una cuestión bastante interesante, es una cuestión que habrá que seguir esperando los nuevos estudios, que se corroboren estos resultados, que quizás se haga un ensayo clínico aleatorizado ya propiamente dicho y no solamente una emulación, sino un estudio realmente hecho con esas características, aunque se lleven algunos años, varios años, para ver si se corroboran estos resultados obtenidos de una base de datos del mundo real, ¿no? Entonces, espero que sea de su agrado, de su beneficio y sería todo. Que tengan un bonito día y una excelente semana.